hora. Son las 7:52 y fue grata la nota que nos envió Mario Joel Fernández desde Tarija sobre un día muy importante para los chapacos. Así están los chapacos en este momento y por eso es tan fuerte la cultura que ayer adelantaron la marcha. El Comité Cívico convocó para ayer por la tarde recordando los 3 años del referéndum que estableció que no podía haber repostulación de los mandatarios en Bolivia. Está con nosotros el doctor Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial de UCS. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, Marcelo, un placer saludar a usted, a su equipo y a todos los oyentes de Santa Cruz, de Bolivia y del exterior. ¿Alguna vez celebró usted el Día de Compadres, don Víctor Hugo? Una vez estuve bastante joven en Tarija, una fiesta bellísima con una familia conocida. Y algo que se reducía a Tarija, ahora se lo puede ver en todo el país. En La Paz y en Cochabamba he sido testigo de cómo la gente festeja comadres, y no son precisamente tarijeños residentes en esa ciudad, sino cochabambinos, paseños que han adoptado esa costumbre, y en buena hora, porque Tarija es una cantera, un nido cultural muy importante, y cuando esta diversidad cultural se va practicando en uno y otro lugar siempre es positivo. Porque se habla de la fraternidad, y creo que es un valor muy importante que nos haría falta un poquito más en ese espinoso camino de la política, ¿no? La fraternidad, el relacionamiento entre unos y otros, el compadrazgo en términos generales, el conocimiento de unas personas con otras personas y la construcción de una cohesión social y un relacionamiento que dura por siempre, porque al ser compadres, al ser comadres, lo que ocurre es crear un lazo de unión entre distintas personas y familias que crea un nivel íntimo de amistad y de relacionamiento, de solidaridad, de apoyo mutuo que va a durar buen tiempo. Que no es igual que compadrerismo. Exactamente. Compadrerío. Así es diferente. Porque eso ya implica relaciones, ¿no es cierto? Que después en la política usted sabe, dicen, es que es su compadre por eso está ocupando el cargo. Claro. Sí, es un sentido positivo, sociológico y cultural de la palabra compadre, que también en otros ámbitos queda un poco distorsionado, ¿no? Así que hay que ubicar bien de qué compadrería estamos hablando. ¿Qué formación tiene el señor Víctor Hugo Cárdenas? Bueno, mi primera especialidad fue letras. A mí me gusta mucho la literatura y la lingüística, y en la Universidad Mayor San Andrés, cuando escogí opciones de estudiar, pues yo comencé en una facultad que se llamaba de Filosofía y Letras. Y el primer año estuve estudiando normalmente, luego vino el golpe del coronel Banzer, se ametralló mi universidad, se cerró la universidad, y mi facultad, que solo se llamaba Filosofía y Letras, se fragmentó. Entonces hice recuentos a ver en qué carrera he avanzado más materias, en filosofía, en historia, en educación, en letras, etcétera. Y tenía más avanzado en letras cuando se reabrió la universidad, y concluí la carrera de letras. Mi primera carrera es licenciatura en letras, y luego continué la licenciatura en ciencias de la educación. O sea, yo tengo 2 títulos de pregrado, 2 licenciaturas en letras y luego en ciencias de la educación. Posteriormente hice varias maestrías, me dediqué al mundo académico, tengo maestría en educación, en gestión pública, en desarrollo territorial, en comunicación política, en marketing electoral, en filosofía, en epistemología. Me gustó hacer varias maestrías y también hice un doctorado en educación. Víctor Hugo Cárdenas nunca dejó sus raíces, es aymara. Absolutamente jamás. Sí, soy aymara de nacimiento, de padre y madre aymara. Mi papá es de orillas del lago Titicaca y mi mamá cerquita de la provincia Ingavi, donde había la fábrica de cemento de Sobose. Entonces mi mamá vivía a orillas del lago Titicaca, ya más o menos estaba idea de más de 8 meses de embarazo. Mi madre viajó a su comunidad a traer un poquito de carne de cordero y leche, porque es una región productora de leche, y ahí se me ocurrió nacer, o sea, en la comunidad de mi mamá, pero solo nací ahí, y luego mi mamá se recuperó y volvió otra vez al lago Titicaca. Entonces mi primera cultura, mi primera lengua, mis primeras influencias han sido aymaras, de padre y de madre.
Bolivia es un estado plurinacional, así dice la Constitución, autonómico, por otro lado. Así es. En cambio, además es un estado, ya no es una república. ¿En qué medida se respetan esa pluriculturalidad que tiene Bolivia? ¿Hemos avanzado en ese sentido, en la inclusión? ¿Hemos retrocedido? Le pregunto porque es candidato presidencial, obviamente esos elementos son vitales a la hora de tomar una decisión sobre salud, educación, desarrollo. Mire, yo creo que la intención es positiva, pero lamentablemente en las respuestas han fracasado. ¿A qué me refiero? Bolivia no es un país de una sola lengua, de una sola cultura. Somos una diversidad regional. Está tierras altas, tierras medias, tierras bajas, ¿verdad? A nivel lingüístico también, está el castellano, está el aymara, está el quechua, está el guaraní, varios idiomas, más de 30 idiomas. Costumbres, la comida, por ejemplo, ¿no? Aquí me encanta, ayer he saboreado un sábalo realmente delicioso. La otra vez que vine me sirví un tucunaré. Ajá. Es una maravilla, la comida variada. Claro, además usted siempre está... En diversos lugares me gusta comer lo del lugar, ¿no? Un chicharroncito de la salida de Cochabamba, Sacaba, por ejemplo, es una maravilla, un timpo, un fricasé paseño, un intendente orureño, etcétera. La gastronomía boliviana es variada. La palabra mágica en Bolivia es diversidad. Gracias a Dios que somos diversos, eso nos hace ricos. La política también tiene que ser diversa. En ese sentido, cuando se habla de Estado plurinacional, diversidad cultural, lingüística, es una buena intención construir la pluralidad, pero con un criterio unitario. Lamentablemente, los intelectuales del actual gobierno, quienes elaboraron la Constitución, se equivocaron, porque los redujeron lo pluri al Estado, al artefacto político llamado Estado. Cuando la sociedad de la cultura, la nación es plural, debían tener una mirada más amplia y los redujeron solo al Estado. Y como ese desafío está mal planteado, la solución es pésima, porque hoy día no hay Estado plurinacional. Lo único que hay son cambios de nombres. Le doy ejemplos. El Servicio Nacional de Caminos anterior, hoy se llama ABC, Administradora Boliviana de Carreteras. El antiguo Bonosol que había, hoy se llama Renta Dignidad. La educación primaria básica, hoy se llama educación comunitaria. O sea, solo cambio de etiquetas, cambio de nombres. No lo digo yo, un amigo del gobierno, un sociólogo portugués, un profesor de sociología de la Universidad de Oporto, que siempre visita Bolivia, es de íntima confianza del presidente Evo Morales y mucho más de Álvaro García, en una conferencia en el Banco Central dijo lo siguiente: yo casi ya vengo 8 a 10 veces a Bolivia y en cada visita quiero ver cómo está avanzando el Estado plurinacional. Ya estoy tantas veces aquí y hasta ahora no he visto en ningún lado el Estado plurinacional. Él, amigo de León, dijo que no se nota el Estado plurinacional. Lo único que hay es la República cambiada con otras etiquetas. Y esa limitación incluso aparece en la Constitución. Si usted, Marcelo, se fija en la Constitución, en varias partes se habla todavía de República de Bolivia. O sea, han intentado desmontar la República y sustituirlo con el Estado plurinacional. 13 años después han fracasado. Sigue existiendo la República, solo que con nombres cambiados. El siguiente gobierno lo que tiene que hacer es reasumir el desafío, crear una república plural. Para eso habrá que reformar la Constitución. Hay que hacerlo, pero nosotros somos partidarios de no ir por la vía que ha ido el MAS, es decir, una asamblea constituyente y un referéndum popular, un referéndum constitucional. Hay que ir arreglando, modificando parte por parte, lo que en técnica jurídica se llama reformas parciales. Ese es el camino que hay que avanzar, porque hay que cambiar varios artículos. Uno, urgente, es eliminar el voto popular como mecanismo para nombrar jueces y magistrados. Hemos tenido 2 elecciones judiciales, las 2 han fracasado, así que no hay que intentar una tercera más. Hay que buscar nombrar jueces y magistrados, no por voto popular, sino por su experiencia, por sus méritos. Abogados que no tengan 20, 25, 30 años, son jovencitos, tienen que ser hombres de experiencia, que se les pague bien, pero que estén, que sean dignos de administrar la justicia en nuestro país. Eso significa modificación constitucional. Entonces, ese artículo hay que cambiarlo. Eso es una reforma parcial. No es necesario una asamblea constituyente para él. Y como esto, también otros aspectos. El tema salud. Ayer se aprobó un seguro universal de salud. Está en la Constitución Política del Estado. Está establecido competencia. Ahora hay una pelea
dice, es que queremos asumir las competencias de las gobernaciones. La ley marco es muy clara, establece competencias, y con un convenio dicen queremos asumir los recursos, pero además a la gente no le importa quién administra, sino le interesa que la salud le llegue bien. ¿Qué piensa respecto al respeto de las normas? Porque las leyes se han hecho para que no haya, que no sea el más fuerte el que se imponga, para que haya una relación civilizada en la sociedad, si no, siempre sería la ley de la selva. Así es, tiene usted razón. Mire, hemos analizado con los equipos técnicos que tenemos y con nuestros especialistas en salud y hemos llegado a las siguientes conclusiones. ¿Por qué un gobierno que durante 13 años se ha olvidado de la salud, de repente le pica el bichito de reformar la salud? Solo por campaña electoral, por necesidades electorales. En segundo lugar, ¿por qué un gobierno que ha marginado a la salud del presupuesto del país? ¿Cuánto es el presupuesto de salud? Pues no pasa en global de menos del 1%. Es marginal. El ministro de Finanzas, que ha retornado ahora, Arce Catacora, hace años presentó en Washington el presupuesto o el diseño presupuestal para 5 años. Educación y salud estaban en la cola. Salud peor que educación. Entonces era absolutamente marginal. ¿Qué ministerios son los que absorbían la mayor parte del presupuesto? Gobierno, Defensa, Ministerio de la Presidencia y Comunicación. Entonces, ¿qué ha pasado para que un gobierno se olvide de la salud y ahora le pica el bichito de reformarlo? Solamente afanes electorales. Ahora bien, la salud está administrada por el gobierno central, por las gobernaciones y por los municipios. Este gobierno no ha tenido la madurez ni la seriedad para llevarse bien con gobernadores y municipios o alcaldes de oposición. En lugar de coordinar para beneficiar con salud, se han peleado. Si era un alcalde del gobierno, le apoyaba. Pero si era de oposición, le serruchaba, le saboteaba y no le daba recursos. Lo mismo con los gobernadores. Por eso al gobierno le encanta echar la culpa a los gobernadores por las deficiencias de centros, sobre todo de tercer nivel, ¿no? El presupuesto que está planteando el gobierno no es viable. Ha presupuestado 200 millones de dólares para el SUS. ¿Es adicional al presupuesto que hay? Así es. Pero hay estudios, y no solo de los médicos que han publicado una propuesta, sino de especialistas. Para dar un primer paso requerimos por lo menos 2.000 millones de dólares. O sea, esos 200 millones es nada. El actual sistema de salud, tanto de primero, segundo y tercer nivel, tiene dificultades para atender a los enfermos que tenemos en Bolivia. Si se le va a adicionar, se va a ampliar los beneficiarios, este sistema va a reventar, va a tener más problemas, porque no hay suficiente infraestructura. Es un problema de infraestructura, es un problema de insumos médicos, es un problema de ausencia de camas, es un problema de ítems, de médicos. O sea, no es solamente el anuncio electoral. Y por eso creemos nosotros que es muy problemático ver a un gobierno que en 13 años no tiene todavía un proyecto de salud. Las cumbres de salud no han funcionado. En cambio, los médicos ya tienen su propuesta. Se llama Sistema Boliviano de Salud. Y además indican ahí de dónde vendría la plata. Vendría, por ejemplo, del TGN, vendría del IDH, vendría de un impuesto que sugieran a la coca y vendría también de impuesto a bebidas alcohólicas. Señalan cómo se manejaría. Así debe ser una propuesta. El gobierno no tiene esa propuesta. Es solamente electoralista y por ganar votos. Es una pena que actúe de una forma irresponsable. Comenzamos hablando del tema del Estado plurinacional. En la política, un candidato, y hemos visto, los candidatos de Occidente intentan un vicepresidente del Oriente para equilibrar, dicen. Sí. ¿Cuán real es eso? Porque ya ahora en Santa Cruz hay más ciudadanos de Occidente, hay cochabambinos, paseños de todo lado. ¿Tiene que ver con la región donde viven o tiene que ver con la capacidad de convencimiento que tienen? ¿Por qué digo esto? Porque el señor Loza, del sector cocalero, y también un dirigente chuquisaqueño, ha dicho que no se responsabilizan que los candidatos de oposición lleguen y les pase algo en las zonas que ellos controlan. ¿Cuál es su opinión haciendo comparación? ¿Tiene que ver mucho de dónde viene el candidato, la propuesta o este tipo de acciones? ¿A qué le sabe, candidato?
A ver, cuando escucho las palabras de ese dirigente cocalero, uno tiene la reacción tranquila, serena, de decir que si piensan así en esa zona, el Tribunal Electoral debería suspender las elecciones en dicha región. Porque ¿qué dice la Constitución y qué dice la ley electoral? Nadie puede impedir a la ciudadanía a expresar su voto. Nadie puede impedir que los candidatos hagan campaña en cualquier lugar del país. Cuando existe una declaración que prohíbe hacer campaña en el Chapare para candidatos opositores, quiere decir que no hay las mínimas condiciones democráticas para hacer trabajo electoral. La ley dispone claramente que en ese caso ahí debería suspenderse la realización de elecciones. No se da cuenta el señor Loza de lo que está diciendo, porque en el fondo lo que dice es por lealtad al movimiento del socialismo, ¿verdad? Pero está infringiendo la ley. El Tribunal Supremo Electoral, sin que nadie denuncie, debería tirarle de las orejas, debería amonestarle por lo menos, o pasar su caso a justicia ordinaria, porque eso es un delito electoral. Pero tenemos un tribunal electoral que no mueve un solo pelo en estos casos. Tiene una actitud de encubrimiento a personeros del gobierno. Por eso estamos pidiendo, y esta tarde en las concentraciones del 21F se va a plantear la renuncia de los actuales vocales del Tribunal Electoral y nombrar gente capaz, gente idónea, gente independiente. Y por otra parte, en la política también se expresa la pluralidad del país. Un candidato presidencial de tierras altas siempre busca una acompañante o un acompañante de tierras bajas, o al revés. Esa es la complementación regional, pero también hay la complementación de votos. Si tiene votos en una zona pero no en la otra, en donde está débil, ahí se busca un acompañante vicepresidencial para que la acompañe con votación. También el equilibrio de género. Si el candidato es hombre, buscar una vicepresidenta mujer, o al revés. O en nuestro caso, que hemos prometido, yo ya pasé los 60 años y necesito un candidato vicepresidente joven. Por eso hemos buscado aquí en Santa Cruz a Humberto Peinado, que pasó los 30 años. Entonces, experiencia mía, más juventud de Humberto Peinado, se combina por criterios de edad. Y es lo que hemos prometido, llevar gente joven y que sea del oriente, de Santa Cruz. Por eso hemos elegido a una persona como él. Entonces, hay una complementariedad, no solo cultural, sino también regional, de votos y también de edad. Y visto las listas de candidaturas, somos la única candidatura que cumplió lo que ha prometido. Las primarias, ¿cuánto reflejo en esa gimnasia electoral significa para ustedes? Porque los datos son realmente preocupantes. La cantidad de gente que ha participado muestra que hay un desazón. Pues dice, no hay nada nuevo, y lo escuchamos todos los días, dice, esperan un cambio, pero no sé si de personas, de propuestas. Y por otro lado, el MAS dice, los opositores no hacen ninguna propuesta más allá de criticar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van a lidiar las elecciones de octubre, que quedan pocos meses? Para política son pocos meses, y obviamente un país tan diverso, tan grande, además, ¿cómo van a encarar? La política en un sistema democrático no es un concurso de hombres y mujeres, no es un concurso de jóvenes y viejos, no es un concurso de collas y cambas. La verdadera política en democracia, la verdadera política es políticos buenos versus políticos malos, al margen del sexo, al margen de la edad, al margen de la región. Eso es lo que tiene que valer. Elegir políticos serios, políticos responsables. Primer punto. Segundo punto. En las elecciones primarias hay que juzgar a solo 2 partidos, no a todos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, junto a otros partidos, hemos convocado a un voto simbólico. Hemos convocado a no votar. Y nosotros hemos instalado una mesa acá en Santa Cruz, hemos puesto delegados, otra mesa en Cochabamba y otra mesa en Sucre, solo 3 mesas. Y hemos convocado a poner un solo voto acá en Santa Cruz, otro voto en Cochabamba y otro voto en Santa Cruz. Entonces, si han votado más de 3 votos, es voluntad de la gente, pero nuestra convocatoria era solamente 3 votos. A eso hemos llamado voto
simbólico. Y lo mismo la mayoría de los partidos de oposición hemos asumido el voto simbólico. Así que no se nos puede juzgar cuántos han votado por nosotros si hemos convocado el voto simbólico. En cambio, dos partidos sí hay que juzgarlos. El Movimiento al Socialismo y el Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, ambos han convocado de que su militancia vote. Ahí se aplazaron. En el caso más grave es de el señor Pazzi, que quedó realmente liquidado. El señor Evo Morales, de cada 10 militantes del MAS, 2 o 3 han ido a votar, pero 7 a 8 militantes del MAS no fueron a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que la militancia del MAS se ha rebelado contra Evo y Álvaro. Esa es la triste realidad. En resumen, el MAS rechaza a Evo y Álvaro, y el país, el 21F, rechazó a Evo y Álvaro. Esta candidatura tiene rechazo de su partido y del país. Ha sido un aplazo en las elecciones primarias. En cambio, los otros partidos, pues no se nos puede juzgar porque hemos convocado el voto simbólico. Atención, un oyente, y gracias por participar, don Juan Carlos Valle. Dice, el de verdad, quiero referirme exclusivamente a los cocaleros del Chapare por una postura intransigente. Esto me demuestra que la gran mayoría de la militancia del MAS se incline contra la oposición. Mientras más cierran el espacio, más rechazo generarán, dice. Otro oyente, pregúntele al señor Cárdenas, ¿él es neoliberal, es imperialista, como dice el MAS? A ver, sobre lo primero, esa prohibición que hacen los cocaleros para que otros no ingresen no es señal de fortaleza, es señal de debilidad. Así como la militancia del MAS se ha rebelado contra Evo y Álvaro, en el Chapare van a haber sorpresas. No todo va a ser voto por el MAS. En el Chapare, en Villa Tunara, en Chinahuata, en otros lugares, en Ibirigarzama, etcétera, hay gente ya descontenta con Evo Morales y con el MAS. Por eso dirigentes como el señor Loza empiezan a amenazar, empiezan a ponerse nerviosos. La segunda pregunta, las palabras neoliberal, imperialista, etcétera, son parte del lenguaje marxista que el Foro de Sao Paulo, los amigos del Che Guevara, de Fidel Castro, todo han inventado. Es una palabra o son palabras engañosas, porque este gobierno, por ejemplo, es muy antiimperialista. Pero fíjese, vamos a los datos. Si sacamos el gas que vendemos a Brasil y Argentina, ¿a qué país Bolivia vende la mayor cantidad de sus productos? A los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si realmente este gobierno fuese antiimperialista, no debería vender a los Estados Unidos. Este gobierno se dice antiimperialista, pero el presidente y el vicepresidente han ido, y sus ministros mucho más, a pedir a los norteamericanos a que por favor vengan a invertir a Bolivia. ¿En qué quedamos? Que es un raro antiimperialismo, solo es de pose, de discurso. Hay que ser serios. Un país como Bolivia tiene que llevarse bien, sobre todo con los países vecinos y con todos los países del mundo. Yo hice un doctorado y un profesor en Derecho Internacionales me dijo que en relaciones internacionales los países no se relacionan por amistad, por ideología, por amor, sino por intereses. George Kennan es el teórico de la concepción realista de las relaciones internacionales. Si eso es así, Bolivia, cualquier gobierno, tiene que ver cuáles son los intereses de Bolivia y negociar esos intereses con los intereses de otros países. Evo Morales no funciona así, funciona por ideología. Por ejemplo, Maduro está aislado por el mundo entero. Evo Morales le apoya. Y al apoyar a un país aislado, a un gobierno dictatorial aislado, Bolivia también se aísla. ¿Quiénes nos apoyan en el escenario internacional? Solo Venezuela de Maduro, Cuba de Castro y Nicaragua de Ortega. Después estamos aislados. ¿Dónde se refleja ese aislamiento? Cuando hubo la reunión de la OEA en Cochabamba, hace pocos años atrás, Argentina puso el tema de Malvinas. Todos los países, incluido Bolivia, apoyaron a Argentina en su reclamo por las Malvinas. Pero cuando Bolivia puso el tema del mar, nadie nos apoyó. Ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela. Bolivia quedó aislada. Ahí se nota el aislamiento. Por eso, Marcelo, hoy diría, Bolivia, por este discurso izquierdista, antineoliberal, antiimperialista, ha aislado a Bolivia. Hoy estamos más aislados que durante la dictadura de García Mesa.
Es terrible decirlo. Mientras Chile gana amigos por aquí y por allá, Bolivia está perdiendo amigos cada día. Estamos con una política internacional equivocada. Cuando seamos gobierno, lo primero que vamos a hacer es abuenarnos con todos los países del mundo, pero sobre todo con los países vecinos, Brasil y Argentina, que son los países que nos están comprando gas, y gracias a ese dinero Bolivia sobrevive. Y en cambio, el gobierno actual no puede lograr buenos contratos ni con Brasil ni con Argentina. Ha escupido la capitalización llamada neoliberal, ha escupido a gobiernos anteriores, pero claro, esos gobiernos le han dejado mesa servida, pozos perforados, contratos con Brasil y Argentina, y un ducto que va al Brasil de más de 30 pulgadas. Eso hicimos los gobiernos anteriores, pero el gobierno de Evo Morales nos escupe, nos desprecia y es incapaz de firmar contratos beneficiosos para el país. Víctor Hugo Cárdenas, habría que hablar mucho más y habrá tiempo en otra oportunidad de conversar. Gusto. Le agradezco mucho por acompañarnos. Un placer. Me despido simplemente convocando a Santa Cruz y a todo el país a que salgamos esta tarde a las calles, para que no vivamos los tiempos que Venezuela ha vivido. Si sumamos las víctimas de los gobiernos de Chávez y de Maduro, más de 300.000 vidas perdidas, por no haber salido a las calles a tiempo. En Bolivia no esperemos días de tragedia, salgamos a las calles, expresemos nuestra protesta, nuestro punto de vista, la defensa de la Constitución, que son las banderas del 21F, y de forma pacífica, democrática, demos a conocer nuestro punto de vista. Por eso hoy estaré marchando desde el Cristo hacia la plaza junto al pueblo cruceño. Así que un gusto, muy buenos días, y esta tarde nos vemos al pie del Cristo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Estás escuchando toda la actualidad informativa a primera hora. La más grande en noticias, 103.3 FM, presenta La Hora. Es la hora 8:18. En BNB nos dimos cuenta que con un solo día de 2x1 no te bastaba. Siempre tenías ganas de una peli más. Veíamos en las redes comentarios como "me faltó 2x1" o hashtag "más lunes de 2x1". Es por eso que ahora te damos un día más de película. Disfruta ahora tus lunes y martes de 2x1. Paga tus entradas de Cinemark con tus tarjetas BNB Global, Banca Joven, Banca